Hola, me llamo Eugenia Boderías Usiles y soy periodista en la revista Espectativo. Hoy entrevistamos a Luis Carot, un, un importante periodista deportivo con una larga carrera. Ha trabajado para medios tan importantes como Radio Cataluña, TV3, Mundo Deportivo o HAC-U durante casi 50 años de profesión. Hola, Luis, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Jenny. Pero sabes la alegria i la il·lusió que me hace que tu m'invites i me hagas esta entrevista, perquè si no ho sabeu, la Jenny és la filla de qui per mi ha estat un dels millors mestres que he tingut en aquesta professió i m'emociona tot d'explicar, perquè jo soc pare que l'estimava molt el Fernando i és una de les persones que més m'ha ensenyat en aquesta vida i per tant és per mi un orgull que avui la seva filla, la Jenny, m'entrevisti y me fa molta ilusión. Gracias, Jenny, por darme esta oportunidad de ser entrevistado por ti, la hija del gran Fernando Borderías. Sí. Me hace ilusión porque te conozco desde que era pequeña. Y tanto que te conozco, nos conocemos desde que era pequeña, desde que naciste, la alegría que le diste a tu padre cuando naciste. ¿Tú eres del año 81, puede ser? Sí. Sí me acuerdo de cuando naciste. El 13. ¿El 13 de...? Febrero. ¿Eres acuario como yo? Sí. Oh, mira qué bien tú. Cuéntame, a ver, ¿qué me quieres preguntar? ¿Cómo empezaste en el periodismo deportivo? Mira, lo mío siempre ha sido muy vocacional. Ya desde pequeño jugaba en casa con los cromos y hacía ver que eran partidos de fútbol en la alfombra del salón de mi casa, que aquello era como el césped del Camp Nou, y desplegaba los cromos y radiaba y transmitía los partidos como si fuera un partido por la radio o por la televisión. Ya desde pequeño quise ser periodista deportivo, fue mi gran ilusión, como que era muy malo jugando al fútbol, ¿no? Y no hubiera sido delantero centro del Barça ni medio centro, me tuve que dedicar pues, a ser periodista y la verdad es que he disfrutado muchísimo, cerca de 47 años ejerciendo la profesión, que más que para mí ha sido una distracción, un hobby muy bien pagado y por tanto me considero un privilegiado de haber podido hacer realidad el sueño de mi vida de ser periodista deportivo. ¿Nos explicas alguna anécdota de trabajo? Mira, voy a explicar una anécdota de tu padre. Porque tu padre era un experto en localizar a la gente por teléfono. Yo le decía, sí. Fernando, tú eras el gila del periodismo deportivo, porque eres capaz de descubrir a cualquier persona en el sitio más recóndito del mundo, era capaz de descubrirlo, de localizarlo tu padre. Y hoy me voy comiendo con José María Minguella, que fue representante de tantos y tantos jugadores, me explicaba que una vez se fue al Brasil a fichar a un jugador para el Barça, un jugador brasileño que se llamaba Mario Marinho, y fue de incógnito, de secreto. Nadie sabía que él estaba en Brasil fichando a este jugador. Dice que llegó a Río de Janeiro, se instaló en un hotel precioso delante de la playa, y a las 3 de la madrugada, durmiendo, suena el teléfono de su habitación, ring, 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 el tío se pega un susto que no sabe, pues si nadie sabe que estoy aquí. Se pone, hola, ¿quién eres? Soy Fernando Borderías, te he descubierto que estabas aquí en Brasil para ir a fichar a Mario Marinho. O sea, tu padre lo localizó a alguien que no sabía ni su propia mujer que estaba en Brasil para fichar a un jugador del Barça, y tu padre lo descubrió en Brasil a las 3 de la madrugada durmiendo en Río de Janeiro. Pues sí. ¿Cómo ves la situación actual del Barça? Bueno, parece que afortunadamente la cosa empieza a despertar, ¿no? Y gracias sobre todo a los chicos de casa, de la cantera, ¿no? Que es el gran activo que tiene el Barça, ¿no? Porque siempre hemos dicho que nos hemos llenado la boca de hablar de la cantera, pero verdaderamente el Barça no ha sido un club que haya cuidado mucho a sus jugadores de casa, sino que ha preferido ir al mercado a fichar futbolistas a golpe de talonario y ha tenido a los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pero claro, ante la necesidad de que no había dinero, de la necesidad se ha hecho una virtud, y la virtud ha sido mirar hacia casa, hacia estos jóvenes que han demostrado que
aunque no tuvieran mucho renombre como otros cracks que han venido de fuera, eran tan buenos como los que venían de fuera, y verdaderamente el Barça se ha reinventado con estos chicos de la cantera y en estos momentos puede presumir de un futuro inmediato que puede ser muy victorioso y lleno de éxitos y de títulos. Y además, a las puertas de inaugurar un campo nuevo, que será un orgullo para toda la gran familia barcelonista, porque ese estadio va a ser una auténtica maravilla y vamos a poder presumir de tener el mejor estadio del mundo del fútbol. ¿Qué opinión te merece la inclusión en el deporte? El deporte es un elemento de integración, de inclusión social, de personas venidas de fuera, de personas con discapacidades, pero que pueden demostrar que con ilusión y con ganas de practicar deporte son tan iguales como los demás. Y por tanto, el deporte juega aquí un papel importante. Me han dicho que juegas muy bien al fútbol. Pues sí. Es que sí, que lo sabía, que tú jugabas bien al fútbol. Pero ¿de qué juegas tú del fútbol? ¿De delantera, de defensa, de portera? Todo. De todo un poco, ¿no? Sí. Eres un todoterreno. Sí. Bueno, pues y además ahora el deporte, que con la integración de las mujeres que están jugando al fútbol de maravilla, pues es un elemento de inclusión, de integración, en definitiva, que el deporte está abierto a todo el mundo, sea de una condición, sea de otra, y por tanto pues hemos de estar muy felices de poder practicar deporte y que el deporte incluya a tantas y tantas personas que hasta ahora estaban excluidas. Vale. ¿Crees que el deporte profesional es inclusivo? El deporte profesional, pues por desgracia no tanto como lo sea el deporte en general, ¿no? Porque como que hay tanta exigencia y hay tanto dinero en juego, entonces es un poco excluyente, ¿no? El deporte profesional es lo que pasa, que el deporte profesional, los que lo practican han de servir de ejemplo a las personas, a todo el resto de personas que admiran a estas figuras del fútbol y del deporte profesional, para que sirvan de ejemplo de conducta, de valores que han de inculcar en nuestra sociedad, y a través de ellos que se expandan como un ejemplo de lo que ha de ser un deportista y de lo que han de ser las personas, y sobre todo un ejemplo para la juventud. En relación a los youtubers, ¿crees que hay intrusismo? Entre los youtubers y el periodista profesional. Sí. Bueno, sí puede haber un cierto intrusismo, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a hablar y a opinar de lo que les gusta, ¿no? Y si los youtubers pues quieren opinar y hablar de fútbol, no debe ser exclusiva solamente de los periodistas profesionales, ¿no? Y por tanto creo que hemos de saber convivir los unos con los otros y llevarnos bien entre todos, ¿no? Lo que tampoco ha de ser ni que los periodistas profesionales consideremos que esto ha de ser un coto cerrado solamente a la profesión, sino que además también los youtubers tampoco han de ir al asalto e intentar apartar a los profesionistas, a los profesionales, a los periodistas convencionales de lo que ha sido su profesión durante tantos años, y saber que el pastel es muy grande y que hay para repartir para todos. ¿Cómo se creó el programa Gol a Gol? Bueno, yo el programa Gol a Gol no lo inventé yo, ¿eh? Pasa que a mí me pusieron el latiguillo de la imitación aquella, gol a gol a gol a gol. No, yo no inventé el programa Gol a Gol. Gol a Gol es un programa, digamos, pionero en TV3. Se empezó a emitir en el año 1983 con muchas dificultades de medios, porque la televisión española, que tenía la propiedad de la red nacional de poder hacer llegar las imágenes a cualquier punto de España, no la permitía utilizar a TV3. Y TV3 tenía, para trasladar las imágenes de los partidos del Barça que se jugaban de liga, tenía que alquilar avionetas, mandar a los periodistas, grabar el partido y viajar otra vez hacia los estudios de TV3 para editar el resumen del partido y poderlo emitir en Gol a Gol. O sea, fueron auténticos pioneros y aventureros los creadores del Gol a Gol: Eduard Boet, el Arcadia Libés, el Eduardo Berraondo, en definitiva, gente que en el 83, yo entonces estaba todavía en la radio, sí. No llegué a TV3 hasta el año 87, y entonces ya el programa Gol a Gol era un programa absolutamente, digamos, ya conocido y aposentado como uno de los programas de referencia del periodismo deportivo aquí en Cataluña. Vale. Ahora quiero preguntarte una cosa. Ya que
que conociste a mi padre, cómo conociste a Fernando Díaz, cómo era en la cercanía que recuerdas del tiempo estuvisteis Trabajando juntos. juntos. Bueno, mira, yo a tu padre lo conocía ya antes de dedicarme a esta profesión, porque lo seguía por la radio con las entrevistas que hacía. Pero yo empecé a trabajar de la mano de Alex Botines, que era otro gran maestro que tuve en Radio Barcelona. Sí. Y estuve 3 años allí con Alex Botines. Y cuando dejé de Radio Barcelona, hubo una persona que había hecho el servicio militar conmigo en San Sebastián, Justin Felipe, que me ofreció la posibilidad de ir a trabajar a Radio Nacional, donde estaba tu padre. Sí. Y entonces pues empezamos a hacer muy buena relación tu padre y yo. Tu padre siempre me ayudó mucho, me enseñó muchísimas cosas. Gran parte de lo que he aprendido en el periodismo lo he aprendido a través de la figura de tu padre, y tu padre era un personaje auténtico. Primero que además con este aspecto que tenía de persona seria, Sí, y aquella voz tan bonita que tenía y tan profunda, te imponía mucho respeto, ¿no? Pero Sí. era un cachondo mental integral, ¿no? Y no sabes la de bromas que le gustaba gastar a los compañeros haciendo imitaciones o haciéndose pasar por tal personaje, tal otro, y los demás como se tragaban que estaban haciendo la entrevista de su vida y estaban entrevistando a un doble de que Fernando Borderías imitaba perfectamente. Y la verdad es que aprendí muchísimo a su lado. Ha sido seguramente una de las personas que más me han querido en esta vida, y bueno, para mí ha sido como un hermano mayor y una persona en la que me he intentado reflejar en muchas ocasiones, porque todo lo que aprendí fueron grandes cosas, me enseñó muchas cosas de este mundo del periodismo. Luis, ¿cuándo hace que estás jubilado? Poquito. Hace desde el mes de, creo que fue en marzo, del 23 de marzo cuando me jubilé. O sea, no hace ni un año, pero yo ya dije una cosa: me jubilo pero no me retiro. O sea, que continúo en activo, continúo haciendo colaboraciones con Mundo Deportivo, con La Vanguardia, en Radio Marca, en BTV con Pico Abril, y la verdad es que me lo paso muy bien. Continúo disfrutando de una de mis grandes distracciones, que es el periodismo, pero sin la obligación de tener que ir a trabajar cada día a TV3 o estar obligado a tener que hacer tal cosa o tal otra, sino que escojo yo lo que más me gusta, con lo que más me divierto, y entonces pues hace que porque si te jubilas y te quedas encerrado en casa, acabas apagando en cuestión de 2 días. ¿Cuándo hace esto? Esto fue en marzo que empecé en la marzo, jubilación. vale. ¿El día 23? 23 de marzo. Vale. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que comiste una paella? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comí una paella? Pues hace tiempo que no he comido una paella, ¿eh? La verdad, te decir que tendría que mirar. Ahora mismo, hace un rato, he cogido un taxi, y el taxista me ha dicho: yo a usted le serví una paella en el restaurante Villoro de la Barceloneta. Y pues han pasado años de eso, ¿no? Porque era un restaurante que había en la Barceloneta muy bueno, que lo cerraron por desgracia, y donde servían uno de los mejores arroces que había en Barcelona. Ahora, pues no, me tendría que refrescar la memoria de cuando comí la última paella. Seguramente alguna que hice yo, porque yo hago una paella de pollo y de costilla de cerdo muy buena, no de marisco, sino de carne. Ah, vale. Y me salen, bueno, eso no son paellas, son arroces, ¿no? Mi padre. Tu padre cocinaba muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Has visitado nuestra web? ¿Qué opinas de ese sitio? Pues no la he visitado todavía, me ¿No? perdonarás, me la enseñarás, ¿no? Sí. La visitaremos y veremos a ver todas las actividades que explicáis allí. Vale, ¿Tú, sí. ¿Tú escribes en la web? Yo sí. Ah, muy bien, muy bien. Pues es un elemento, una herramienta muy buena para daros a conocer, a dar a conocer al mundo entero lo que es el síndrome de Down, que es una cosa que puede pasarle a cualquiera y que no es diferente, que no le hace diferente a las demás personas. Yo tengo una prima hermana que es síndrome de Down, Mireia, y he vivido muy de cerca todo este tema, y creo que sois personas maravillosas, encantadoras, y creo que merecéis el mismo número de oportunidades que el resto de las personas de este mundo. Así.
Muchas gracias. Princesa, Aquí. un placer, ¿eh? Y sabes que te llevo siempre en el corazón. Gracias.